Miércoles 10 de abril. Hermanos, una vez más, el Señor nos da la oportunidad y el privilegio de unirnos en la meditación de la bendita palabra de Dios. Mire, estamos ya a la mitad de esta segunda semana de abril y es verdaderamente, hermanos, una bendición poder compartir la palabra. Ahora, el Evangelio para este día está tomado de San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído es la continuación del Evangelio del día de ayer, ya que le recuerdo que ayer iniciamos con la lectura ya del Evangelio de San Juan. Y decíamos que durante todo este mes de abril y unos días, exactamente 18 días del mes de mayo, estaremos leyendo este Evangelio que tiene pues tantas enseñanzas. Ahora, este capítulo 3, decíamos también el día de ayer, que es parte de una enseñanza y de un ciclo que el Evangelio de San Juan llama el ciclo de Caná, que comenzó en Caná y que obviamente va a terminar en Caná en el capítulo 4. Pero es interesante cómo en el capítulo 3 se nos presenta a un personaje llamado Nicodemo, que visita al Señor pues para hacerle algunas preguntas, ¿verdad? Nicodemo tenía algunas interrogantes conforme al reino de Dios. Él llega, trata de suavizar la plática con el Señor Jesús, pero Jesús va directo al grano y le dice: si no naces de nuevo, te aseguro que si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. El Señor pues no anduvo con tanto preámbulo y de un solo le lanza, ¿verdad?, lo que Nicodemo en realidad necesitaba escuchar, el que él debía de nacer de nuevo. Ahí se da, ¿verdad?, o se establece entonces el diálogo, cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo, etcétera, etcétera. Usted puede leer el texto. Y es ahí donde el Señor Jesús pues va a dar este discurso, ¿verdad?, esta enseñanza, que es el que hoy estamos leyendo. El día de ayer ya el Señor pues comenzó a dar respuesta. Habló también, ¿verdad?, de cómo Israel, así como Dios le ordenó a Moisés que cuando Israel se sintió amenazado por la plaga de serpientes, Dios le ordenó que hiciese una serpiente de bronce para que todo aquel que fuera mordido por la serpiente, al ver la serpiente de bronce, sanara. Así el Señor pues dijo: así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para atraer a todos hacia Él. Pero luego sigue ya un versículo que es verdaderamente un versículo muy conocido y que para muchos es como el resumen del Evangelio, ¿verdad? Y es Juan 3:16. Vea que dice: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna.
notemos, hermanos, cómo ahora el Señor está manifestando el amor del Padre para el mundo. Cuando dijo, tanto amó Dios al mundo, en otras versiones dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo lo amó? ¿Verdad? De una manera tan profunda que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Cuando hablamos, hermanos, de el mundo, es importante poder nosotros entender que no se nos está hablando necesariamente del universo, ¿verdad? Sino más bien del desorden que se crea o que crea, obviamente, el pecado en el mundo. Pero en ese desorden, o parte de ese desorden, es el ser humano. Porque veamos, tristemente el pecado hace que la persona comience a realizar desorden, le llamo yo, o a hacer cosas que Dios no aprueba, ¿verdad? Todo, obviamente, porque es parte del mundo, mire, es parte de ese desorden en el cual el mundo vive. Entonces, Dios que creó a este mundo y finalmente nos creó a nosotros, dice la palabra que por amor, al darse cuenta que estábamos perdidos y que íbamos rumbo a la perdición total, es ahí donde Dios viene y echa a andar, o presenta más bien, su plan de salvación. Su plan de salvación. ¿Y en qué consistía el plan de salvación? En darnos a su único Hijo, para que todo aquel quien en Él crea no muera, sino que tenga la vida eterna. O sea, Jesús entonces es el regalo del Padre para que nosotros, creyendo en Él, podamos verdaderamente tener vida eterna. Y luego esto es más fortalecido con un versículo que continúa, donde el Señor Jesús va a presentar como la síntesis del proceso de salvación, o sea, la salvación dicho en un versículo. Y mire que lo dijo el Señor, dijo, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. O sea, ahí claramente se lo dice, que el Señor Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo y salvar especialmente a todos aquellos que crean en Él. Pero hermano, esto creo que es verdaderamente una noticia también para nosotros, porque le puedo recordar, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Esto es importante, ¿sabe? Porque hay personas, hermanos, que piensan que si llega Dios a sus vidas, Dios los va a condenar. O sea, hay personas que piensan, ¿verdad?, que no buscan a Dios, como lo va a decir el Evangelio más adelante, aun cuando reconocen que necesitan. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque están en pecado. Y es aquí donde le puedo recordar, Dios no envió a su Hijo para condenarlo. Al contrario, hermano, Cristo no viene para condenarle, Cristo viene para salvarle de esa muerte, salvarle de esa condena. Pero es aquí donde nosotros debemos, obviamente, de creer, porque vea lo que dice, el que cree en Él, o sea, en Cristo, no será condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. El tema de la salvación, ¿sabe usted que es un tema que genera en muchas personas, genera tantas preguntas, ¿verdad? El tema de la salvación
es un tema bien importante en la vida cristiana, porque obviamente es el Señor el que habla de que por la fe somos salvados y somos verdaderamente bendecidos. Pero hermanos, claramente dice la palabra que aquí solo hay dos estados del ser humano: el que cree y el que no cree. Y fíjese que esto, aunque es claro y sencillo, hay personas que les cuesta entenderlo. Y les cuesta entenderlo, hermanos, porque no son ni de aquellas personas que creen, ni tampoco de los no creyentes. O sea, cuando usted les pregunta, dicen, no, mire, yo, pues, obviamente dicen, yo no voy a la iglesia, pero yo creo en Dios, y en lo que sea, pues yo puedo apoyar, etcétera. Pero aquí no se trata de apoyar a nadie. Aquí no se trata de que hoy sí, mañana no. Aquí se trata de creer. Porque dice el Evangelio, el que cree en Él no será condenado. Así de sencillo. Pero también nos dice, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. O sea, el que cree, pues obviamente no será condenado. Pero automáticamente el que no cree, ese ya está condenado. ¿Por qué diría alguien? Bueno, por no haber creído. Pero entonces eso nos refleja que es la fe verdaderamente el motor, diríamos nosotros, para mover la comunión con Dios, para mover verdaderamente nuestras bendiciones. Es más, el mismo Señor va a decir, la causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz del mundo, los hombres prefirieron a las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pero note lo que está diciendo. Aquí cada versículo trae profundas enseñanzas. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas que la luz. ¿Verdad? Habiendo venido la luz del mundo, insisto, los hombres prefirieron las tinieblas que la luz. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender, que es la causa de la condenación, ¿verdad? Porque teniendo nosotros la presencia de Dios, teniendo la luz, teniendo la gracia, mire, los hombres o el ser humano obviamente prefieren las tinieblas, prefieren el pecado, prefieren el mundo y no prefieren el camino de Dios. Pues esa es la causa de condenación. Esa es la causa que obviamente el ser humano le cuesta entender, que aquí no basta de religiosidad, aquí no basta con fanatismos. Aquí, hermanos, lo que importa es que usted crea en Dios, que usted crea en el Señor. Y si usted crea y verdaderamente reconozca que, como dice el Evangelio, el que cree en Él no será condenado. Mas el que no cree ya está condenado. ¿Por qué? Por no haber creído verdaderamente en el Hijo de Dios. Dice la palabra, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y por esa razón es que muchas personas, pues obviamente, les cuesta creer. Ahora, el Evangelio termina recalcando esa idea, cuando nos dice, todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. Oiga, en cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas
según Dios. Aquí está la respuesta, ¿sabe? Para aquellas personas que dicen, mire, ¿y por qué es que a fulano yo lo vengo rogando desde hace años para que vaya a la iglesia y nunca va? ¿Por qué es que las personas no quieren venir a la iglesia? Hermano, el Evangelio dice que el pecador no se acerca a la luz, o el que anda en tinieblas no se acerca a la luz. Dice, para que sus obras no se descubran. Porque la persona piensa que si está lejos de Dios, Dios no se mete con ellos. Y se olvidan que si están lejos de Dios, tienen muchos problemas. Abonado a eso es que Dios no va a estar con ellos. Abonado a eso es que con Dios es cuando es con quien tienen más problemas. Por esa razón es que el ser humano no se acerca, pero el texto también dice, en cambio el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. O sea, el que obra el bien, mire, eso no le importa que de repente diga, mire, vamos a estar en una oración donde el Señor pues va a revelar, ¿verdad?, cosas interesantes, o no importa, porque sabemos que estamos limpios, porque no importa, porque reconocemos en verdad que las obras que están saliendo a la luz son obras que glorifican a Cristo, son obras que para nosotros verdaderamente son acciones que no nos da vergüenza poder contarlas o narrarlas, al contrario, ¿verdad? Los hacemos para poder darle la gloria a Dios. Por eso, queridos hermanos, en este día miércoles, Día del Señor, yo le animo para que usted pueda creer en Dios, pueda creer verdaderamente en Cristo, porque recuerde que es por esa fe, es por ese compromiso que es el Señor el que viene obrando, es el Señor el que comienza a actuar. Pero el Evangelio es claro cuando dice, porque la causa de la condenación es que habiendo venido la luz, prefirieron las tinieblas. Si Dios ya nos ha mostrado su amor, si ya nos ha mostrado su luz, ahora pues simplemente esperemos que esa luz se glorifique totalmente, ¿verdad? Esperemos que esa luz venga obrando para que nuestro testimonio salga a la luz y podamos recibir de Dios esas promesas, esa gracia. Por eso en este hermoso día le animo, ¿verdad? Le animo para que creamos que tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, a su unigénito, para que si hoy creemos en Él, hoy tendremos vida y vida eterna. Por eso, hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.